tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes de de seguirlos llevando por mi viaje musical de Nueva Orleans acerca del jazz, quiero hacerles una pequeña introducción a la historia del jazz para que entiendan un poquito más en general y de los lugares a los que visité y los cuales les voy a enseñar. Bueno, acompáñenme para que aprendan un poquito, para que aprendamos. Y yo soy Denise y esto es Souvenir Musical. Por favor, no olviden suscribirse, compartirlo, darle like, ya ustedes saben. Y bueno, disfruten. Durante la época de la esclavitud, que duró más de 200 años, el sur de los Estados Unidos tenía como principal fuente de ingreso la producción del algodón, donde los esclavos dejaron todo su sudor. Trabajaron en plantaciones de generación en generación. En esas tierras fértiles no solo se plantaba algodón, los esclavos al mismo tiempo plantaban día a día una creatividad y un talento musical único, pues todas las bases de la música estadounidense nacieron en esos campos sureños alrededor del río Mississippi. Si hablamos de la prehistoria del jazz a principios del siglo XIX, el legendario Congo Square en Nueva Orleans, Luisiana, donde los llevo en el siguiente video, por cierto, fue un lugar clave donde los esclavos se reunían los domingos, que era su día libre, a hacer intercambio de bienes, pero principalmente a tocar música con instrumentos rudimentarios que ellos mismos creaban. Ahí cantaban y bailaban. Ese lugar representa el respiro, el momento de libertad que ellos enfocaron hacia la música. Este permiso era absolutamente inusual en otros lugares o estados donde habían esclavos, pues se evitaba reunir masas por miedo a que planearan su libertad. El jazz representa libertad hasta en su forma. Cada miembro de la banda tiene su momento para brillar durante su improvisación. Cuando veas esto, disfruta y aplaude muy fuerte porque probablemente jamás vuelvas a escuchar el mismo solo que fue inspirado por el momento. La poca libertad que se vivió en Congo Square dejó el principio de un legado musical. A esto le siguió la emancipación de la esclavitud en 1862, que fue un acontecimiento clave para la comunidad africana americana. A principios del siglo XX, en el corazón de Nueva Orleans, se popularizó el legendario, inmoral, indecoroso, marginal y virtuoso barrio de Storyville, donde se veían a las prostitutas que bailaban al ritmo de aquella música que recién se estaba cocinando en vivo noche tras noche, mezclando varios géneros como el blues, gospel, ragtime, música africana, etc. Hay un estándar o canción de jazz que habla de Basin Street, una calle junto a dicho barrio, Storyville, que dice: Nueva Orleans, la tierra de los sueños. Nunca sabrás lo mucho que realmente significa. Esta música no solo acompañaba a los prostíbulos, también los funerales, marchas musicales callejeras, como hoy en día se puede apreciar en Nueva Orleans todavía. Los africanos americanos en aquella época, después de su liberación, tenían los trabajos más precarios por el racismo aún tan fresco, pero encontraron en la música un refugio que los llevó a brillar, porque al final nadie puede ser racista con la música. El arte le llega a cualquiera. Buddy Bolden nació en 1877. Fue la primera estrella de jazz de la que se habla y poco se sabe de él, pues no existe ninguna grabación más que en la mente y corazón de la gente que lo oyó tocar su corneta en fiestas, desfiles o funerales. La gente lo describe como el gran pionero, un gran músico quien lideró una banda con su corneta, más un trombón, 2 clarinetes, guitarra, contrabajo y batería, muy similar a lo que es un conjunto de jazz. Desgraciadamente, la única vez que apareció en los periódicos fue por golpear a su suegra, y así su salud mental decaía gracias al alcohol, hasta que pasó el resto de sus días en un manicomio. Pero el legado musical que dejó entre jóvenes y niños, a quienes lo influenció con su música, es indiscutible. Jelly Roll Morton es otro personaje que se daba todos los créditos de haber creado el jazz. Era un gran pianista y compositor. Sabía leer música y la escribía también, hecho que aún no era común entre los músicos de jazz. Un personaje indiscutiblemente talentoso, aunque también bastante egocéntrico.
Cuando Louis Armstrong, figura clave del jazz, tenía unos 5 años, oyó tocar a Buddy Bolden la corneta en una brass band, o sea, en una banda de instrumentos de aliento, durante una marcha callejera, y este hecho le marcó para siempre. Armstrong tuvo una infancia difícil, vendía carbón a las prostitutas y su madre le abandonó por algunos años. En una ocasión disparó al aire y lo ingresaron a un hogar para niños negros donde le daban mucha importancia a la música y a la disciplina. Ese lugar más bien fue clave para su desarrollo como músico. Satchmo, como también le decían por su gran boca, era tan virtuoso que pensaban que escondía algún truco en su trompeta. Poco a poco fue ganando respeto de otros músicos, incluso clásicos como Leonard Bernstein, quien admiraba también su arte. Fue el primer músico que improvisaba durante sus grabaciones, en un instrumento y con la voz, mostrando al mundo el canto scat, que es un canto improvisado con sílabas inventadas, a veces onomatopéyicas o que imitan algún instrumento. La figura de Armstrong representa el jazz. El género viajó con él en sus giras por el mundo y lo llevó a niveles inimaginables. Armstrong, a su vez, fue discípulo del gran cornetista Oliver King. Se dice que escucharlos tocar juntos tenía un efecto absolutamente hipnótico. El primer disco de jazz fue injustamente de blancos, The Original Dixieland Jazz Band. El Dixieland era claramente lo mismo que el jazz, pero así fue como los blancos lo nombraron cuando ellos lo interpretaban. Los méritos reales del primer disco de jazz de negros fue King's Oliver Creole Jazz Band. Muchos lo llaman a King Oliver el padre del jazz. El jazz fue evolucionando posteriormente con las grandes big bands, orquestas de gran número de instrumentos, donde se popularizó el saxofón, que antes de esto no tenía tanta importancia en las orquestas. Surgió un estilo llamado swing con Benny Goodman por ahí de 1930. Y mujeres negras que antes eran animadoras uniformadas, a las que les llamaban canarias por cantar actos cortos, comenzaron a ser band leaders frente a una gran orquesta, luciendo sus voces y talento indiscutible. Y es que imaginen ser mujer y además negra en aquella época. Nada fácil, pero grandes como Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Peggy Lee, etc., conquistaron al público. El género siguió en constante cambio con el bebop, que cambió notoriamente a un estilo más moderno con músicos como Charlie Parker, que merece mencionar que estudiaba unas 15 horas diarias el saxofón. El cachetón de Dizzy Gillespie, Miles Davis, John Coltrane, entre otros. El jazz también estuvo presente en la primera película sonora llamada El Cantor del Jazz en 1927 y continuó en el cine y así ha seguido presente y en evolución, pues tiene muchos otros subgéneros y grandes personajes clave. Ha influenciado a los nuevos estilos modernos musicales. Hay un antes y después del jazz y es tan complejo que se estudia como carrera universitaria. Es música de academia que nació entre vicios, sufrimiento, talento y mucha pasión en los guetos marginales de Nueva Orleans para luego ser respetado recorriendo el mundo entero. ¡Que viva el jazz!